Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Ya a las 8:15, tiempo del centro del país. Arturo Sánchez Gutiérrez, decano de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, y también aquí colaborador de Grupo Fórmula. Arturo, qué gusto saludarte. ¿Cómo te va? Muy buenos días. Buenos días, mi querido Jaime. Pues bien, una semana muy interesante. ¿Cómo la viste? Muy interesante y interesante también lo que viene, Arturo. Mucho se habló esta semana de todo lo que tiene que ver con la revocación de mandato, todo lo que va a ocurrir el día de hoy con la instalación de la 65ª legislatura, lo que decide el Tribunal Electoral en temas de paridad de género, pero yo creo que todo o buena parte de la discusión va a estar enfocada en los 3 años del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que incluso ya hay estos anuncios, habrá informe esta misma semana, Arturo. ¿Por dónde le quieres empezar? Mira, yo creo que hay que reflexionar, Jaime, en que cómo llega el presidente a este informe. Mira, lo bueno para el presidente es que llega con una popularidad grande, reconocida, que se ha mantenido en los últimos meses, que es importante decirlo. Llega aparentemente en un buen estado de salud, con energía, sigue siendo constante en sus mañaneras y en sus actividades, giras por la República. Es una imagen de consistencia, ha mantenido el mismo discurso, la misma forma de comunicarse y de atacar a sus adversarios, como él los llama, y presumirle a sus obras de gobierno. Las mañaneras son constantes, en fin, la estrategia es la misma. Pero yo creo que el presidente enfrenta en esta ocasión nuevos retos. Y yo creo que los retos tienen que ver con, en primer lugar, que lo que pasó en las elecciones de este año le restó un poco de influencia en el Congreso, y lo que implica que hay algunos temas de su interés que se le complicarán. Un ejemplo muy claro es la reforma electoral, en donde, bueno, difícilmente podrían pasar propuestas radicales que a él le interesan, porque no tiene la mayoría para cambiar la Constitución. Lo mismo ocurrió con la revocación del mandato. Fíjate lo que ocurrió ahí. No pasó el periodo extraordinario, pero al mismo tiempo el INE se adelanta y emite lineamientos, dado que no hay una ley, y al mismo tiempo el Tribunal Electoral le ordena al Congreso ya legislar al respecto. Entonces, como que ahí la agenda se le sale un poco al presidente de donde él le hubiera gustado y se hubiera sentido más cómodo. Irremediablemente, pues lo tercero que me parece importante destacar, empieza el declive adelantado hacia la sucesión presidencial. Es una competencia que el propio presidente inició y que, bueno, esta lucha no se va a detener por los próximos 2 años. Lo primero que pensamos en el momento en el que cambiaron la secretaria de Gobernación y metieron al nuevo secretario exgobernador de Tabasco, pues es preguntarnos si él es uno de los presidenciables más que se suman a la lista que ha mencionado el presidente de la República. Y bueno, lo otro es lo que tú mencionas, ¿no? Una campaña que se establece en hechos, no palabras, y que, bueno, de alguna manera pone en relevancia a dónde están los resultados reales que ha ofrecido el presidente de la República. Pero todo esto, como tú dices, en una semana particularmente difícil. Mira, el hecho de que la gente haya retenido el paso del presidente en 2 ocasiones durante 2 días, no es nada más un asunto de los maestros que se oponen o que quieren negociar o cualquier tipo. Es una afectación a la imagen presidencial. O sea, es una forma de decirle al presidente, pues si queremos detenerte, te podemos detener. La imagen del presidente necesariamente queda mellada un poco, su autoridad como tal. Bajar el vidrio y tener que decir y hacer una negociación fuerte ahí, bueno, pues no es lo más conveniente de un presidente de la República. Y esto, bueno, sí afecta de alguna manera su imagen. Es en este sentido, un hecho que sin precedentes, que va a tener algunas consecuencias en lo que significa la propia seguridad del presidente, pero además la seguridad del presidente y de la institución presidencial, que es lo que finalmente como mexicanos nos debe preocupar. Da la impresión de que ya aprendieron el caminito para presionar políticamente directamente al presidente de la República, lo cual, bueno, pues esto tiene una connotación política importante. Y luego la polémica en la que entró, ya lo recordaba Grecia Alvarado, en el sentido de la polémica con Ricardo Anaya.
otra vez es poco digno de un presidente. Hace personal un asunto que él mismo dice que no es personal. Y en ese sentido, pues tampoco parece ser una arma muy sólida y muy fuerte para un presidente que está llegando a la mitad de su gobierno y que todavía le faltan muchos elementos que construir en lo que él llama la cuarta transformación. Es curioso porque él habla ya ahorita de cómo consolidar la cuarta transformación, como si ya se hubiera avanzado sólidamente en la cuarta transformación, y lo que ocurre es que llegamos al tercer informe de gobierno y no queda claro que los cambios que promete y se habían esperado se hayan ocurrido realmente. Y bueno, por otro lado también tenemos lo que tú mencionas, el Tribunal Electoral, esa institución que es criticada por el presidente, o el INE, que es también criticado por el presidente, toman decisiones importantes a favor de la democracia. Lo que el INE hizo esta semana que termina es garantizar que sea posible hacer la revocación de mandato. Si no hay ley, por lo pronto el INE dice, si no hay ley, nosotros ya establecimos cómo. Y además necesitamos presupuesto para hacerlo. Y por otro lado, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación lo que sí hace es decir, a ver, señores, la paridad de género es importante, aquí hay que respetar estrictamente la ley, y logra que haya 250 diputadas y 250 diputados. Elementos que nos vuelven a hablar de la viabilidad y la fortaleza de instituciones electorales cuando el presidente insiste en atacarlas y en minar su autoridad. Y en este sentido, bueno, pues es una contradicción que es muy, muy sólida. Y bueno, la última noticia, los migrantes vienen de Centroamérica para acá, el presidente manda la Guardia Nacional, la Guardia Nacional no los puede detener, y lo que ocurre es que el presidente está por allá y no puede atender el asunto. Bueno, ese es el tipo de elementos en los cuales llegamos al tercer informe presidencial. Y bueno, pues finalmente es un informe más. Normalmente el presidente López Obrador no hace grandes anuncios en los informes presidenciales. Seguramente será un discurso muy elogioso de su propia gestión. Será una especie de mañanera ordenada, más larga, con algún mensaje político que trataremos de ver. El COVID sigue presente, vamos a ver cómo lo trata. Veremos. Habrá muchos datos. Si hay alguna de estas propuestas que llegan al Congreso, ¿no? Preferentes, de estas iniciativas preferentes que el presidente tiene capacidad de enviar al inicio de este comienzo de la legislatura, a ver si, de este periodo, a ver si el presidente, que también nos pondría en ruta de lo que viene en esta segunda parte del gobierno, ¿no? Exactamente, mira, una iniciativa preferente es interesante. Yo creo que el presidente habría querido mandarla siempre y cuando tuviera la capacidad de cambiar la Constitución. En este caso no es la posibilidad para el presidente, pero podría mandar otro tipo de iniciativas que no requirieran cambios constitucionales. En fin, esa es la estrategia que está sobre la mesa, y la semana va a ser muy interesante en torno a lo que tú dices, la integración de la Cámara de Diputados, quién la va a presidir, quiénes van a estar a cargo de la JUCOPO, de la Junta de Coordinación Política, quién se va a encargar de administrar el presupuesto de la Cámara, y al mismo tiempo esperar al presidente que llegue a presentar por escrito su informe, y posteriormente que nos dé el mensaje que normalmente se hace para conocer sus puntos de vista de lo que está informando. Claro. Es una semana interesante y seguramente con algunas sorpresas adicionales. Y también, Arturo, antes de que te despidas, importante lo que ocurrió en Campeche, estar a la espera de lo que ocurre el 15 de septiembre, que es la fecha que se plantea el tribunal para ya dar a conocer el recuento de los votos. Lo comentábamos durante la semana, Jaime. En efecto, ocurrió, me da la impresión, de lo que esperábamos. Se recontaron los votos, queda claridad sobre la elección, y sigue adelante el mismo partido que iba adelante, con la vigilancia de todos, con las cámaras puestas en el conteo, y con una orden del tribunal que tenía una base legal que era importante hacer. Yo creo que en ese sentido la semana estuvo muy completa en términos de situaciones políticas interesantes, y al mismo tiempo el presidente entra en algunas conflictivas que hacia la semana que entra tendrán que resolverse, y el informe presidencial el miércoles seguramente será uno de los ejes fundamentales de lo que viene en la agenda política para la semana que entra.
Pues Arturo, gracias, cuídate mucho, te abrazo y te deseo un excelente inicio de semana. Investigador de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del TEC de Monterrey. ¿También regresan a las aulas, Arturo? Sí, ese es un tema interesante. Vamos a ver, esperemos que con éxito y esperemos que todo el mundo siga cuidándose. Va a ser muy importante que el regreso a las aulas no esté contaminado absolutamente por ningún tipo de politización de un asunto que Exacto. beneficia a los niños para que logren su socialización y aprendizaje y deben hacerlo Claro. con los cuidados correspondientes. Yo creo que ahí vamos y Ar- vamos a ver qué pasa. Será una semana interesante. Arturo, cuídate mucho, te abrazo y te deseo un excelente fin de semana. Igualmente, mi querido Jaime, saludos a todo tu auditorio. Hasta pronto, investigador de la Escuela del TEC de Monterrey y colaborador aquí en Grupo Fórmula. Cintia Dávalos, 30 segundos.